circunstancias, pueden ser altas, bajas, en mayor, digamos que las magnitudes, es decir, gramo, peso, Rango. van a ser nuestras magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Una medida. ¿Ok? Entonces fíjense que le estoy como que refrescando cosas que no tienen nada que ver con fisiología, pero que adivinen que sí tienen que ver. Estudiando a pi, ¿verdad? Pi es una variable, es una constante, perdón. Pi es 3,14, de aquí en China, en cualquier parte del mundo, es una variable. Exacto, una constante. ¿Para qué servirá pi en un sistema biológico? Pi es matemática. ¿Qué describe pi? Pi. Ajá. ¿Qué es pi? El radio de un círculo, de una circunferencia. Creo que es el radio de una chica. Esto es una circunferencia. Eso se supone que es una circunferencia, ¿verdad? Entre comillas. Pi es la longitud de esa circunferencia. Sí, el diámetro. El diámetro es la longitud. ¿Cuánto mide esa Pi al circunferencia? cuadrado es Exacto. el diámetro. Entonces, fíjense, ¿qué cosas hay con esta forma en un sistema biológico? Células. La célula. ¿Qué más? Pero yo voy a otro. El núcleo de la célula. No, otro intento. ¿Qué cosas hay cuyo diámetro varía? Membrana. Los vasos capilares. Ah. Entonces, Estamos hablando de mecanismo de transporte y me está diciendo mecanismo de transporte. Bueno, sí. Obvio. Pero Entonces, eso ya es más del segundo. Ese es el No, segundo. eso es Eso es el segundo. Ese es el Este de segundo aquí, bloque. este de aquí. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la vasoconstricción y la vasodilatación en los mecanismos de regulación. Acuérdense que por aquí fluye, aquí hay una dinámica de flujo. Los líquidos, ¿verdad? Líquidos corporales, no hemos visto que son estáticos. No son estáticos. Están en constante flujo. Es una dinámica de flujo. Entonces, tenemos dos sucesos, dos eventos que son dicotómicos. Dicotómico es o sí o no, o derecha o izquierda, o bueno o malo. Entonces tenemos la vasodilatación y la vasoconstricción. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a estudiar. Entonces fíjense cómo venimos. ¿Cómo determinaron la vasoconstricción y la vasodilatación? En 1890 y... ¿qué me importa? 96 creo que es. Estudiando pi. Porque pi está establecido desde los griegos, desde por allá. Entonces, utilizando esa herramienta pi, ellos determinaron que había una variación en los vasos sanguíneos, ¿ok? Que de pronto tenían un diámetro y de pronto ese diámetro se reducía, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a dar inicio. Presten atención que eso lo vamos a usar más adelante. Fíjense, quedamos en el transporte de membrana, de materiales a través de la membrana. ¿Quién se acuerda? Hablamos de dos tipos de transporte. Activo y pasivo. Activo y pasivo, exactamente. ¿Qué era el pasivo? El que no tiene gasto de energía. El que no tenía gasto de Consumo de energía. energía. O sea, ok, no hay consumo de energía porque es un transporte facilitado. ¿Se acuerda que hablamos de la difusión? Que era la migración de partículas sólidas de un centro de mayor concentración a menor concentración. Hey, les voy a decir una cosa, si está muy interesante su conversación, ustedes pueden con toda confianza retirarse. Tenemos que esta difusión, ¿ok? Es un fenómeno físico en donde no hay gasto de energía. Favorece a un gradiente de concentración. Desde donde hay la mayor concentración de solutos, esto es súper importante porque al momento de la nutrición o de la excreción, esas moléculas van a tener un flujo, ¿ok? Bien sea desde el extremo arterial, donde la sangre viene rica en oxígeno, rica en nutrientes,
¿ok? Que viene en una alta concentración, se va a desplazar hacia las células donde esa concentración es menor. Y en donde hay una mayor concentración, bien sea de dióxido de carbono, producto o residuos metabólicos, eso va a haber un flujo, una dinámica del extremo venoso, exactamente. Entonces, fíjense, acá tenemos una gráfica. Acostúmbrense a estudiar fisiología de esta manera, a través de flujos, de diagramas, o sea, es una forma que les facilita bastante, es bastante visual. Y a veces nosotros hay personas que son visuales, otras que son, o sea, de diferentes formas, se aprenden de diferentes maneras. Pero esta es muy buena porque el que tenga memoria fotográfica, Dios mío, ¿cómo es que era? Se acuerda de la imagen y ya sabe. Entonces tenemos una clasificación, ¿verdad?, de los mecanismos de transporte, donde se usa ATP allá y acá tenemos donde no se usa, no es requerida energía. Tenemos la difusión, que puede ser la simple, que es la que mencionamos ahorita, y la facilitada, que es a través de un canal, bien sea un canal o una proteína transportadora. ¿Ok? Hoy no tengo hambre. Bueno, entonces fíjense, tenemos estos dos tipos. Estos son punticos, pilas, que en los exámenes, estos son conceptos súper fáciles y siempre salen. Entonces, tenemos que la difusión simple, características, no utiliza ATP, va a favor de un gradiente de concentración, se lleva a cabo por un gradiente desde donde está mayor concentración hacia donde está, ¿ok? Y no requiere de un transportador. Sencillamente hay moléculas, por ejemplo, es el caso de las moléculas de dióxido de carbono, desde el interior de la célula, al momento de que tiene que hacer el intercambio gaseoso, ellas atraviesan la membrana porque tienen un tamaño que, acuérdense que la membrana es una membrana semipermeable, ¿ok? Y una de las cosas, uno de los requisitos para que haya una dinámica, ¿ok?, es que sea permeable a ciertas moléculas, ¿ok? En este caso, imagínense ustedes que sabemos que es el dióxido de carbono, ¿verdad? Sí. El dióxido de carbono es un residuo que en altas concentraciones es bueno o es malo. Malo para la persona, bueno para las plantas. Exacto, pero en el caso de los sistemas heterótrofos como nosotros, ¿será bueno o malo? Malo. Malo, ¿por qué? Exacto, y una de las cosas en las que se ve afectados los sistemas biológicos al haber una alta concentración de dióxido de carbono, ¿dónde lo apreciamos? En las células. En el pH. ¿Por qué? Porque acidifica, ¿ok?, lo que son los fluidos. Entonces, imagínense ustedes en una célula donde sabemos que el dióxido de carbono es uno de los es una molécula resultante del metabolismo. Imagínense que el dióxido tenga que salir a través de una bomba o de un canal. ¿El flujo va a ser como más eficiente o va a ser más lento? Va a ser Más eficiente. lento. Va a ser más lento porque va a tener que hacer una fila de otras moléculas de dióxido de carbono que vayan saliendo. En cambio, si él, por su naturaleza, que puede atravesar la membrana, sencillamente va a ir a favor de un gradiente de concentración. Y allí no necesita energía porque sencillamente si dentro de la célula o del tejido hay alta concentración de CO2, sencillamente por difusión atraviesan la membrana y salen. ¿Cómo? Por gradiente. Acuérdense que aquí estamos hablando de mecanismo de transporte. Entonces, donde hay mucho CO2, ¿verdad?, él va a salir. Y donde hay mucho oxígeno, el oxígeno va a ir hacia donde hay menos. Entonces, eso es una dinámica súper importante para mantener el equilibrio del pH, de los nutrientes de la célula. Entonces, seguimos aquí. Difusión simple,
Sencillamente la molécula la membrana es permeable a ciertas y determinadas moléculas. Y cuando es facilitada, sabemos que las facilitadas, o sea, alguien le va a facilitar el transporte, bien sea a través de un canal, ¿ok? Es una proteína que la vamos a ver más adelante, que permite el paso específico de ciertas moléculas. Y cuando es facilitada a través de una proteína, es lo mismo, es una proteína en donde ella cambia, es sensible a ciertas moléculas y tiene que realizar un cambio conformacional que le dé una apertura, ingrese la molécula y luego la transporte, bien sea hacia el interior o hacia el exterior. Fíjense, aquí tenemos moléculas que atraviesan la membrana lipídica, en el caso de la difusión simple. ¿Para qué? Bueno, para transportar los requerimientos necesarios de las moléculas, de la membrana. Aquí tenemos en el caso de las donde se necesitan requerimientos Activo. tenemos el activo, ¿ok? Transporte activo primario y transporte activo secundario, ¿ok? Estas van a favor, pueden ir a favor o en contra, como es el caso de la bomba sodio-potasio. Ella tiene que gastar energía para poder ir en contra, ¿ok?, de una corriente, de un gradiente, para introducir o sacar algún compuesto. Y tenemos también el caso de la endocitosis, exocitosis y fagocitosis. ¿Ok? En este caso son a través de vesículas, es decir, hay un mecanismo en donde la célula empaqueta, ¿vale?, moléculas, compuestos, y tienen un tránsito, bien sea hacia el interior o al exterior de la célula. Aquí es donde vamos a tener nuestra actividad, ¿ok?, que es esta. No se preocupen, es para que la vayan internalizando, donde ustedes van a investigar sobre el transporte primario y el secundario. No se preocupen, ahorita la veo. Bueno, vamos a continuar. No quiero el semestre. A ver, ustedes van a investigar sobre el transporte activo, aquí vamos a abordar el pasivo, ¿ok? Entonces, tenemos transporte a través de la membrana plasmática, membrana celular. El pasivo, fíjense, aquí está una animación donde tenemos una difusión simple. Tal es el caso típico del dióxido de carbono, donde atraviesa la membrana sin ningún tipo de problema. La facilitada, tenemos una proteína. Fíjense que hay un cambio conformacional de esta estructura transmembranal, es una proteína transmembrana, y los de aquí yo los estoy tapando, ¿verdad? Ajá. Y en el caso de los canales, son canales tienen una alta selectividad, pero fíjense que cuando el canal está abierto hay un estímulo y el canal se abre, pero el canal va a ser única y exclusiva, no hay cambio conformacional en el canal durante el paso de la molécula, como a diferencia de la proteína, la proteína transportadora. Fíjense que hay diferencia entre una proteína transportadora y un canal. El canal va a ser estimulado, bien sea eléctricamente o por una hormona, y el canal se va a abrir. Y ese canal va a tener un receptor específicamente para una sola molécula o para varias, pero con alta especificidad. Y la molécula va a atravesar, a diferencia del transportador, donde también tiene alta especificidad, pero su estructura va a cambiar. ¿Ok? Va. Ok. Fíjense, en este es donde ustedes van a investigar sobre los distintos tipos de transporte. No lo voy a explicar porque eso me lo van a explicar ustedes a mí. ¿Va? Ok.
tenemos. Hay que hacerlo con un trabajo. Ese fue el escrito, ¿ah? Un trabajo, hablar. Sí, pero al final me queda. Ajá. Por eso quería darle para el cálculo de líquido intracelular y líquidos extracelulares. Presten atención. Esto es una regla de 3. Esto es una fórmula, ¿ok? Que está establecida así. No tienen que aprendérsela. Es como en física. Gravedad, por ejemplo, la gravedad es una constante. Siempre va a ser. Pi es una constante. Siempre va a ser. Pero vamos a tener un valor constante, pero vamos a tener valores que ustedes, al momento de que quieran hacer el cálculo, tienen que introducir a esta fórmula. Usted no está bien, fíjense, este es el método de la regla de 3. Para los líquidos intracelulares, conociendo que esto es una constante relativa. Relativa quiere decir que casi siempre es así, pero que toda regla tiene su excepción. Pero en este caso, sabemos que el 40% de la composición de los líquidos, ¿dónde se encuentra? Dentro de la célula, ¿ok? Esos son los líquidos intracelulares. Entonces, tomando en cuenta el peso del paciente, usted introduce en esta fórmula el peso en kilogramos, hace la regla de 3 y colocando la constante, ya usted sabe cuánto es la proporción de los líquidos intracelulares, ¿ok? Oigan, esto lo da el programa, esto es así, no pongan cara de que, Dios mío, ¿de dónde sale eso? Eso es una regla de 3. A nosotros los que estudiamos medicina, veterinaria, la matemática no nos va, pero está ahí y hay que saberla y hay que manejar las cosas básicas. Entonces, ¿qué nos va a proporcionar esto? La información de la cantidad de líquidos intracelulares en litros. Esto no lo, fíjense, en farmacología, el semestre que viene, ¿verdad? Sí, yo ya la vi, sí, dan full regla 3 en semiología y en nutrición. Entonces, cuando vayan allá, ya ustedes sacan las cositas de fisiología y se acuerdan que aquí y medio hicimos algo. Medio hicimos no, estamos explicando. Por lo menos la regla de 3. Fíjense, aquí tenemos otra cosa que es la proporción de los líquidos extracelulares. Extracelulares. Sabemos que es la representación del 20%. Mismo procedimiento. Ingresamos a esta regla de 3 lo correspondiente a los kilogramos y los kilogramos es la variable, ¿ok? Dentro de esta regla de 3. Los kilogramos, usted llega, pesa al paciente, coloca cuántos kilos pesa y introduce. ¿Ah? Variable. El peso es una variable, depende del individuo. Generalmente, preferiblemente en kilos, ¿ok? Si a usted se le hace más fácil en kilos, o si es por ejemplo, fauna silvestre que pueda ser un animal pequeño, lo puede colocar en gramos. Y sabe que la cantidad, en este lado acá tenemos los porcentajes, va la constante. Entonces hace el cálculo, kilos por este porcentaje que es la constante entre 100 y le va a dar la proporción en litros, ¿ok? Ok, ahora, cálculo de volumen sanguíneo. Esto está en el programa, o sea, no es que ahí está el profe porque está dando esto, porque tenemos que saberlo hacer, ¿ok? Esto es una herramienta que posiblemente, oigan, hay aplicaciones, hay apps que ustedes pueden ya meter cierta información del paciente y les otorga un perfil de peso, líquido, pues no se imaginan lo que ustedes pueden conseguir en el Google App con relación a estas cosas. Es preferible hacerlo a mano, ¿ok? Porque son datos que ustedes mismos están manejando y que si hay algún error allá en alguna constante, ustedes la puedan revisar.
Entonces, la clase anterior hablamos sobre la volemia, que era la cantidad circulante, la cantidad de sangre total circulante, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos calcular este valor? Primero, conociendo que la sangre es un tejido que está constituido por una parte líquida y una parte forme, ¿ok? Entonces, tenemos este primer cálculo para calcular el plasma. ¿El plasma qué es? La parte líquida. Entonces, tenemos esta misma regla de 3. Usted tiene acá la información del peso, ¿ok? Y lo va a sacar por este tipo de regla de 3. Si en 100 kilogramos, ¿ok? Planteando la siguiente, porque esto es una información constante. Usted sabe que en 100 kilogramos 5 litros de plasma. hay 5 litros De plasma. de plasma, ¿ok? ¿Cuántos? Entonces, introduciendo el peso del paciente, ¿cuánto habrá? Esto es una constante, es una ecuación constante. ¿Ok? Y ahí usted va a tener la cantidad de plasma. Acuérdense que esto también nos va a ser muy útil al momento de una transfusión. Que usted necesite hacer una perfusión. Dios mío, ¿cuánto? Usted saca la cuenta, ¿cuánto tengo de cuánto estamos hablando? ¿Qué cantidad? Porque no es lo mismo en el caso de un perrito, un chihuahua que puede pesar 3.600, 3.800 a un gran danés que puede pesar 70 kilos. Entonces usted tiene que sacar la proporción con cuál variable, con el peso, porque lo demás sabemos que son constantes y que no van a cambiar. Entonces, ya por acá tenemos el volumen del plasma. Ahora bien, vamos con la parte forme. ¿Ok? Que es el hematocrito. Sabemos que en 100 ml, ¿verdad? Vamos a tener 45, porque esta es la proporción. Presten atención aquí. Como les mencioné, la sangre es un tejido que está constituido por plasma y por células forme. Hay proporción de plasma y hay proporción de células forme. La proporción de células es 45% y la del plasma 55%. Fíjense que hay una diferencia, hay un ligero desequilibrio. ¿Hacia dónde se enfoca la balanza? O sea, plasma. A la parte Líquida. del Líquida. plasma. Exactamente. ¿Y por qué será? Porque las dos no son iguales. Porque necesita fluir. Porque necesita la Viscosidad, fluidez. Exactamente, porque si yo tengo mayor cantidad, en cualquier fluido, hay mayor cantidad de partículas que de fluido, vamos a tener un problema en el caso de los sistemas biológicos, pero en cualquier caso vamos a tener un problema de fluido, de viscosidad. Va a haber una viscosidad muy alta y se va a ver afectada el flujo de esos líquidos. ¿Estamos comprendiendo? Sí. Entonces, Va a haber fíjense. menos velocidad en sangre en el cuerpo. Exactamente, y Y va va a haber a problemas. oponer resistencia porque vamos a tener sustancias sólidas que van a ejercer fuerza contraria a la presión que usted, en este caso la presión del corazón. Entonces, esto es también una constante. Sabemos que en 100 ml hay 50 ml, 45 de células y 55 de plasma. Un dato. Esto es así. Entonces, fíjense, aquí tenemos que, tomando en cuenta esta información, nosotros tenemos nuestra variable que es el peso. Sabemos que en 100 ml de sangre tenemos 55 de plasma y aquí tenemos que introducir lo que nos dio acá el plasma, ¿ok? Porque esto de aquí arriba es esto que tenemos aquí, es una constante. Entonces, tomando en cuenta el peso inicial
y la cantidad de plasma, que en este caso lo estamos tratando en ¿Cuál es ml, el tamaño del carro? voy a saber cuánto para un paciente, un individuo de 70 kilos, es el total de volumen sanguíneo o de volemia, ¿ok? Esto es algo así, sencillo, es algo de verdad que muy cuadriculado. Esto sencillamente con aprenderse la fórmula ya lo sacan. Ya va. En esta última constante, no entiendo dónde entra la parte del peso. En la parte 3. Aquí mira, Ah, bueno, ahí ya. que estamos O sea, sacando ahí el están volumen poniendo- sanguíneo Ajá. para un individuo de 70. Ahí simplemente están enseñando. Sí, lo están enseñando El otra peso vez. Para una simbolización. Pone Ajá, ya. 80 y calculado. Pero si pone 80 varía acá porque incrementa el volumen del plasma. Ahí te estás recordando el dato, pues. Sí. Ah, Ajá, esta es la actividad, fíjense. Está la cabeza nomás. Sencillo, A ver, que se ustedes miren lo que van a hacer. Ustedes van está dando cabeza. a investigar sobre los transportes activos, van a hacer una breve introducción. Fíjense que es muy fácil, es muy sencillo. Ustedes hacen una introducción, ¿ok? Y luego van a ir desglosando estos puntos. Acuérdense de la capacidad de análisis, o sea, no tiene que ser algo, una cosa larguísima, pero sí que aborden las cosas más importantes. Por ejemplo, cómo funciona, su estructura, por decir, está constituida por proteínas de este tipo, hace esto, funciona por tales estímulos, porque estos son transportes activos que ellos se activan, valga la redundancia, por un estímulo, ¿ok? Porque esto, y sobre todo coloquen a qué es específico, porque en este caso, a la glucosa, si es la transportadora de sodio glucosa, y van a explicar, hagan énfasis sobre todo responde a qué estímulo, ¿ok? Y el efecto que tiene en la célula. Pueden mencionar si consiguen información, se encuentra más en este tipo de células o alguna característica relevante del transportador, ¿ok?